Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el segundo día de trabajos del 35º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Esta mañana tenemos una conferencia estrella, Tiempos inciertos en el sistema internacional, por el embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien ha sido subsecretario de Asuntos Multilaterales, ha sido embajador de México en varios países. Ya él les podrá dar un poquito más de detalles, pero es una persona que conoce completamente el servicio exterior mexicano y muy buen analista de la realidad internacional. Así que le dejo la palabra para dictar la conferencia y dejamos al último unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Le damos la bienvenida, por favor. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a Jessica de Alba su amable presentación, que esté aquí en esta conferencia. También les agradezco a todos ustedes que hayan venido para una conferencia que, pues de veras, desde el título, ¿no? Dice uno, querré ir a ver cómo está de mal el mundo. Pues entonces les admiro su valor, que a pesar del título de la conferencia, Tiempos inciertos en el mundo actual, estén aquí. Le agradezco al doctor Modesto Seara Vázquez, a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, a Pedro González Olvera, su muy amable invitación para compartir algunas cosas con ustedes. Lo que hice es una presentación que tiene 7 temas, como si fueran los 7, son 4 nada más los jinetes del apocalipsis, pero pues aquí yo tengo 7 temas. ¿Y dónde queda México en estos 7 temas? Yo soy diplomático de carrera, pero en los últimos 3 años he estado asociado al TEC de Monterrey, donde doy clase de política exterior, organismos internacionales, dirijo un centro sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces me he vuelto un poco académico. Entonces estoy tratando en esta presentación de ligar cosas académicas, cosas que ustedes están estudiando en sus clases de ciencia política o de historia o de relaciones internacionales, y un poco ligar grandes pensadores a lo que estamos viviendo. Si ustedes se ponen a pensar qué está pasando en el mundo, pues van a ver más o menos esta lista. No es exhaustiva, no es exhaustiva. Es una lista de las 7 cosas que a mí me parecen las más notables en el mundo actual. Y las ligué a un pensador. Entonces, el punto número 1, y en el que más me voy a extender, es la confrontación hegemónica entre China y Estados Unidos. Hay un autor griego, general, historiador, para algunos el verdadero padre de la historia, mucho más que Heródoto, que escribió La Guerra del Peloponeso, el año 450 antes de la era común. Entonces es interesante ver cómo Tucídides nos sigue explicando lo que está pasando hoy, que es esta confrontación hegemónica entre los dos nuevos grandes polos de poder. Segundo, Sun Tzu. Sun Tzu también era un general, El arte de la guerra. Si no lo han leído, verdaderamente no les puedo hacer mejor recomendación que leer a Sun Tzu. Y si donde dice guerra, cuando dice el arte de la guerra, cada vez que hable de la guerra, ustedes metan la palabra estrategia y van a ver qué sentido tiene leer a Sun Tzu. No pueden ser internacionalistas, politólogos, incluso economistas o hacer negociaciones internacionales si no leen a Sun Tzu. Léanlo. 3. Alexis de Tocqueville. Tocqueville escribió sobre la democracia en América, 1840 más o menos. Entre otras cosas, preveía que la sociedad de Estados Unidos de aquella época estaba muy enferma por el tema de la esclavitud. Y dijo, aquí algún día se van a pelear. Bueno, pues pasó 20 años después, fue la guerra civil. Pero yo creo que hoy la democracia en Estados Unidos
está pasando por un periodo de grandes dificultades. Entonces lo vamos a ver y ustedes me van a entender por qué me preocupa, ¿sí? El cuarto, muchos autores están hablando de una segunda ola de gobiernos de izquierda, centroizquierda, y otros que son, pues yo más bien creo que son gobiernos populistas y algunos simplemente dictaduras. Entonces vamos a ver lo que está pasando en América Latina. Puse Bolívar, pues porque es lo que a veces los identifica, ¿no? Esta cuestión de bolivarianos, ¿no? Luego 5 es Metternich. Metternich pues, fue el canciller austriaco del siglo XIX. Es un poco el gran arquitecto que rehace el mapa europeo después de las guerras napoleónicas. Era aristócrata, era muy conservador, pero era bastante listo. Y entonces logró rehacer el mapa europeo en esa época. Y yo siento, esta es mi impresión, pueden desde luego tener cada quien su opinión, que Metternich refleja mucho lo que está pasando ahora en Europa, donde hay un claro ascenso de la derecha en Europa. Y es un ascenso que tuvo o tiene las mismas razones de las que tuvo el movimiento conservador que encabezó Metternich, la Santa Alianza en el siglo XIX, porque lo que tienen es temor. Si ustedes van a Europa, hoy parte importante de la población europea tiene temor, están atemorizados de los migrantes que cruzan el Mediterráneo, muchos tristemente fallecen en el intento, tienen temor de la migración que les llega de Asia, de Medio Oriente, de África, y la verdad es que no saben qué hacer. Pero entonces, mientras los electorados están haciéndose cada vez más a la derecha. El 5 es Pasteur, ¿no? El gran científico, el hombre que descubrió los microbios y que había microbios en el aire, y por lo tanto la gente cuando te operaban, pues se morías no del mal que traías, sino de que pues te daban gangrenas y te infectabas porque no sabían que existían los microbios. Bueno, gracias a Pasteur todavía sabemos, porque a partir de eso se desarrolló y hoy sabemos pues las consecuencias del COVID-19 y la pandemia. Y 7, Stephen Hawking. Stephen Hawking, pues que yo creo, bueno, no creo yo, más bien es lo que me han dicho, el gran científico de los últimos 30 años, de la historia del tiempo, el hombre que comprobó la existencia de los hoyos negros, etcétera. O sea, un científico serio, absolutamente serio, que además dijo, o hacemos algo con el cambio climático o vamos a perecer todos. A Stephen Hawking se conoce más por sus trabajos a nivel internacional sobre el cosmos, pero también se opinaba sobre el cambio climático y dijo que realmente esa era la espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de los seres humanos. Al final, como les dije, voy a hablar algo sobre dónde está México y qué podemos hacer en estos escenarios. Miren, Tucídides. Tucídides era un general muy exitoso en Atenas, pero un día perdió una batalla en la guerra con Esparta y pues lo quitaron del mando, lo defenestraron, lo exiliaron. Entonces se puso a hacer un libro fantástico, maravilloso, que también como internacionalistas les recomiendo mucho, que se llama La Guerra del Peloponeso. Entonces Tucídides descubrió algo muy sencillo. Dijo, miren, aquí les voy a contar todos los temas de la guerra, una guerra que duró 30 años. O sea, les voy a contar todas las cosas que pasaban y por qué iba creciendo la polarización, porque se polarizó por un lado Atenas y otro Esparta. Pero dice, pero la verdadera razón, lo dice desde el principio, es el temor que le causó a Esparta el aumento del poder de Atenas. Esparta era el poder hegemónico en el mundo griego de esa época, poder militar, y Atenas ya tenía mucho poder. Dice, y esa fue la verdadera causa de la guerra. Entonces, si ustedes piensan en eso, como han pensado muchos otros pensadores importantes, pues la verdad es que Tucídides tenía razón. Sí existen las transiciones hegemónicas, sí existen las guerras hegemónicas. Graham Allison, profesor de Harvard,
pues se puso a analizar la historia de los últimos 500 años y llegó a la conclusión que de las 16 transiciones hegemónicas que él encuentra en esos 500 años, 12 fueron por guerra. 12, o sea, digamos 3/4 partes. Entonces, la pregunta de nuestra época más importante es, ¿cómo evitar que haya guerra entre China y Estados Unidos? Porque lo que está clarísimo es que hay competencia, y la competencia es profunda, es real, como les voy a dar algunos indicadores. En Estados Unidos, que están muy polarizados, ¿no?, el único consenso que tienen demócratas, republicanos, los medios, todos, es que China es el rival real de Estados Unidos. Entonces, en un país que está tan polarizado como Estados Unidos, en eso están de acuerdo. Los enemigos, el nuevo adversario son los chinos. Eso es muy peligroso por muchas razones, pero hay que verlo. Miren, ahí está el joven Tucídides. Si van a Atenas, afuera del museo, digamos, más importante de Atenas, hay una estatua muy grande de Tucídides. La competencia entre China y Estados Unidos es real. Ya conocen al presidente Biden y a Xi Jinping, que, ojo, la próxima semana es el Congreso, el 20 Congreso del Partido Comunista, y lo que se decida ahí va a tener un impacto mundial, sobre todo si Xi Jinping decide, que ya lo decidió claramente, que se va a quedar por lo menos 5 años más, si no es que 20 o 30 y después se perpetúa en el poder. Competencia económica. Miren, estos son los datos del Banco Mundial, ¿sí? Todavía en el 2021, digamos, el valor de la economía eran 23 trillones de dólares. Y de China eran 17.3, según el Banco Mundial. El PIB per cápita, por supuesto, pues es mucho mayor en Estados Unidos que en China. No se compara porque pues uno tiene 340 millones de habitantes y el otro tiene 1.300. Pero lo que sí es notable es cómo China ha ido aumentando su PIB per cápita. Sin embargo, algunas predicciones, muchas predicciones, dicen que en algún momento China va a superar el tamaño de la economía de Estados Unidos. Algunos dicen, pues esto puede ocurrir en el año 2031. Obviamente, cuando tú te conviertes en la economía número 1 del mundo, pues poco a poco eso tiene que traducirse en influencia económica global. Yo no sé si esto va a ocurrir o no, simplemente les digo, son las predicciones que personas serias están haciendo. Competencia financiera. Ahí no hay competencia. La verdad es que Estados Unidos, sobre todo el dólar, sigue siendo la moneda internacional. La mayor parte de las reservas de los países del mundo están en dólares, así en papeles. Y la moneda china no compite. Ustedes pueden ver en la parte de arriba, esa es la tendencia. En el año 99, más del 70%, o casi el 70%, perdón, eran de las reservas mundiales estaban en dólares. La verdad es que han bajado como 10%, ¿no? Más de 10%, y ahorita andan como el 62%, según vi el último dato para el año pasado. Otras monedas son importantes, el euro con poco más de 25%, el yen como el 8%, la libra esterlina y otras. Pero las monedas chinas, el yuan y el renminbi, no cuentan. ¿Por qué? Yo creo que toda parte del mundo, sobre todo los financieros internacionales, desconfían de que cómo se maneja la moneda china. Porque al final pues todos sabemos que la maneja el señor Xi Jinping. Entonces quién sabe qué vaya a hacer el señor Xi Jinping con la moneda china. Entonces todavía hay desconfianza y no veo personalmente que esto vaya a cambiar pronto. Competencia militar, esto es fantástico. Miren, hasta arriba no se verá muy bien, pero la línea azul más grande son los gastos militares de Estados Unidos. 800,000 millones de dólares el año pasado. 800,000 millones de dólares.
Cada año Estados Unidos es por mucho el país que más gasta. China, que es el segundo, pues todavía, digamos, no pinta, no hay competencia en gastos militares. Acuérdense que tú puedes gastar mucho, comprar mucho, producir mucho y a lo mejor mal utilizarlo. Pero el mejor indicador de lo que es poder militar, sí, a mi modo de ver, sigue siendo este. El gasto militar de Estados Unidos es superior a los siguientes 8 países que tienen mayor gasto militar en el mundo. Entonces todavía cuesta a todos competir con Estados Unidos. Hay una clara hegemonía de Estados Unidos en gasto militar. China se está acercando y en algún momento van a competir. Yo no sé cuándo, pero en algún momento pues lo más probable es que sí. Los 6 países con mayor gasto militar poseen armas nucleares. Los 6, ¿sí? Estados Unidos, Rusia, China, India, Reino Unido, Francia. Rusia ocupa el 5º lugar en gasto militar. Y ningún país de América Latina, somos muy pacíficos aquí, ninguno, o sea, está entre los 15 países que más gastan en armamento en el mundo. Vean cómo están los 20 principales países exportadores a nivel mundial. China ya superó a Estados Unidos desde hace rato. En 2013 fue cuando China exportó más que Estados Unidos en ese año. Entonces, sí, China tiene hoy, digamos, la hegemonía comercial en el mundo. No es una hegemonía. Acuérdense que hegemonía no es dominio total, simplemente son el principal exportador. Por lo tanto, lo que pasa en la economía china nos afecta a todos, incluyendo por supuesto a México. Acuérdense que nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, pero el segundo es China. Entonces, vean ustedes, esta me encanta, vean cómo va cambiando el mapa. Todos, como era Estados Unidos azul, era el principal socio comercial de todo el mundo, prácticamente en 1980. Y vean cómo está el mundo hoy. Esto llega hasta 2018, cuando me la encontré dije, qué maravilla para mi presentación en la Universidad del Mar. ¿No les impacta? ¿Verdad que es impactante? Entonces, ¿cómo ha cambiado? China no existía en el comercio mundial hace 40 años. No existía prácticamente. Y vean hoy dónde está. Es el principal exportador y socio comercial de la mayoría de los países del mundo, incluyendo muchos de Sudamérica. Por eso cuando el presidente dice, nuestro presidente, que quiere que haya una unión de toda América con Estados Unidos para fortalecernos y competir con China, yo francamente le digo, presidente, yo creo que usted no ha visto cómo son las estadísticas y el comercio real. A Brasil, a Chile, a Argentina, a Uruguay, Perú, pues la verdad es que su principal socio es China. Entonces, ¿cómo les propone usted que vamos a unirnos en contra de China? Yo creo que no ha visto ese mapa. Siguiente, competencia tecnológica. Miren, hay muchísimos indicadores, pero yo escogí uno, ¿no? En la competencia tecnológica, y que es inteligencia artificial. Quien domine el uso de la inteligencia artificial en el siglo XXI, pues va a tener un enorme leverage para tratar con todos los demás. Y obviamente en este momento, pues China ya quizá ya superó a Estados Unidos en inteligencia artificial. ¿Cuál es mi indicador? Las 20 universidades con más publicaciones en el mundo en materia de inteligencia artificial, 10 son chinas, 6 de Estados Unidos. Si ustedes les preguntan en las universidades de Estados Unidos por qué están tan enojados con China, es por esto. Muchos en Estados Unidos, yo no sé si es cierto o no, pero muchos en Estados Unidos dicen, es que China nos ha robado todos los secretos tecnológicos y con eso ha hecho o ha logrado hacer esto. Lo que quiero decirles es que realmente solamente hay 2 competidores, China y Estados Unidos. La Unión Europea no cuenta. Japón, un poquito. Singapur, un poquito. Pero realmente la competencia es entre estos 2 gigantes. Y China va adelante. Bueno, el distanciamiento que hay entre China y Estados Unidos, la competencia, pues ha provocado un distanciamiento.
Muchas empresas están saliendo de China y eso es una gran oportunidad para nosotros. No les voy a decir nada nuevo, hay muchos analistas que lo están diciendo, ¿no? El nearshoring, traer la producción que se fue a China, traerla a América del Norte. ¿Para qué? Para que esté más cerca de los mercados de consumo. Entonces, esa es una gran oportunidad. Viene, pues, desde luego de la guerra comercial que le declaró Estados Unidos. Primero, la verdad es que empezó desde Obama, empezaron a tener medidas muy restrictivas hacia China. Trump hizo una guerra comercial y Biden, con los demócratas, básicamente ha mantenido esas restricciones a China. Entonces, ahí es donde puede haber y está dándose un gran movimiento hacia América del Norte. Yo sé que algunos tienen dudas de que México está en América del Norte. Yo no. México está en América del Norte. Entonces, es una gran oportunidad si la sabemos aprovechar. Las tensiones de China con Taiwán empujan a que la industria vital de nuestra época son los semiconductores. Se venga a América del Norte. Entonces podemos atraerla si nos ponemos las pilas. El 65% de la producción mundial de semiconductores está en Taiwán. Y obviamente ellos pues sienten cada vez más la presión, el acoso de China y están buscando salir. Biden decidió que invirtió, y lo aprobó el Congreso, invertir $50,000 millones en el desarrollo de la industria de los semiconductores en Estados Unidos. Y es explícito, digamos, la invitación a México a que México haga esfuerzos para desarrollarla. Se lo dijo Blinken al presidente López Obrador a principios de septiembre, reuniones públicas. Yo creo, simplemente estoy retomando lo que dicen los economistas serios, los que realmente saben de esto. Es una oportunidad histórica, de esas que se presentan cada 30 años, ¿no? Como cometa, no se presentan cada año. Cada 30 años te da una oportunidad de crecer. Si aprovechamos esta oportunidad, realmente el país puede progresar muchísimo. ¿Qué es lo que se necesita? Miren, yo soy diplomático de carrera, tengo un poco más de 40 años de experiencia de trabajar para el gobierno de México, a todos los gobiernos. Lo que más necesitamos en este país es Estado de Derecho. Estado de Derecho. Acuérdense de eso cuando estén en algún día en un trabajo, acuérdense de la importancia de cumplir las leyes. Había un pensador español del siglo, novohispano, nacido en México, pero en la Nueva España, y decía en un libro de 1620, España no necesita más leyes, lo que necesita es que se apliquen las que tenemos. Entonces, ese es el tema y yo creo que es lo fundamental en México, que la ley se aplique. 2, tenemos una enorme limitación, aquí no, porque usted está en Huatulco y pues aquí está el mar y se siente muy a gusto todo, pero tenemos un problema con el agua. Este país tiene un problema creciente de falta de agua en muchas regiones, en muchas ciudades, y se va a poner peor si no nos modernizamos y hacemos un uso más racional del agua. Y también de energía, porque muchas de las nuevas empresas dicen, oye, yo quiero energía limpia, yo quiero energías solar, eólica, quiero energías limpias. Entonces, si no hacemos esa transición, no de aquí a mañana, nadie le está pidiendo a México que deje de usar el petróleo y el gas de aquí a mañana, por supuesto que no, nadie lo va a hacer, pero es en los próximos 30, 40 años. Creo que nos conviene acelerarlo en nuestro caso, porque está ligado a toda esta nearshoring de traer la producción a México. Tenemos los recursos humanos en México, acuérdense. Tenemos los ingenieros y en México se gradúan miles de ingenieros cada año. Tenemos los recursos humanos para lograr esta transición a una economía más moderna. Bueno, ahí está Sun Tzu. Sun Tzu era un gran general, escribe El arte de la guerra. Tiene muchas observaciones, pero yo tomé 2 o 3. Sun Tzu dice, la guerra es fundamental para la sobrevivencia del Estado. Entonces, por eso se pone a estudiarla. Si hay que estudiar muy bien cómo es la guerra, cómo se dan las guerras y cómo se terminan las guerras, porque de eso depende la sobrevivencia del Estado. 2500 años después, la verdad es que las cosas siguen siendo así. 2,
es fantástico Sun Tzu. La mejor guerra es la que se gana sin pelear. Llegar y tener tanta fuerza que el adversario prefiera rendirse y entonces no hay destrucción y ya ganamos la guerra. Esa es la mejor guerra. Yo creo que Putin pues será un presidente, tendrá 20 años y habrá sido, digamos, un gran analista de la inteligencia y del espionaje, también que trabajaba en el KGB, pero la verdad es que le falló el cálculo totalmente. Cuando decide invadir Ucrania, vean las cosas que decía los primeros días. Jóvenes ucranianos, váyanse a su casa con su familia, con sus esposas, con sus niños. Ya los vamos a ir a liberar del régimen nazi que tienen. 8 meses después, la verdad es que yo creo que está atrapado, no sabe qué hacer, amenaza con usar armas nucleares, está realmente muy arrinconado. ¿Qué fue en que se equivocó Putin? Violó las 5 reglas de Sun Tzu. Antes de lanzar una guerra, conócete a ti mismo y tus motivaciones. Conoce tus capacidades reales y la motivación, es decir, la narrativa o la manera en que vas a lograr que tu ejército esté motivado para pelear. Evidente, Putin no conocía realmente sus fuerzas y las fallas que tiene su ejército regular, y por eso está en problemas. 2, conoce bien a tu adversario. Si no conoces a tu adversario y sus motivaciones, puedes perder la guerra. 3, conoce bien el campo de batalla. No es lo mismo pelear en el mar que en la tierra, que en las cordilleras, que en el desierto. Conoce bien dónde vas a pelear, el terreno en el que vas a pelear. 4, conoce bien el clima prevaleciente, si ese día va a llover, está húmedo, está seco, si hay agua. No conoce bien el clima de la batalla. Y 5, define bien la estrategia de salida. Cuando Estados Unidos decide invadir Afganistán, una de las cosas que le preocupaban a Colin Powell era cuál es la estrategia de salida. Porque Colin Powell era un general y sí sabía, había leído a Sun Tzu. Entonces, ¿cuál es la estrategia de salida? Entonces, si ustedes ven, Putin se equivocó en todo. No tiene una estrategia de salida, no sabe cómo salirse. O sea, además cada vez toma medidas más desesperadas, estos referendos que son obviamente ilegales. Naciones Unidas hace unos días, 143 países votaron en contra de la invasión y condenaron y rechazaron la anexión de provincias de Ucrania a Rusia. Entonces yo creo que Putin se equivocó en todo. ¿Qué hizo con invadir? Energizó, como se dice, perdón, en inglés, es un anglicismo, a la resistencia de Ucrania. Unió a la Unión Europea, cosa que estaban bien desunidos, pues ya están bien unidos los europeos, y milagro de milagros, unió a la OTAN. Entonces le salió todo mal. Incluso China e India han hecho públicas sus preocupaciones de que el conflicto siga creciendo y no se resuelva. Yo diría que la posición de México, la verdad es que si ustedes ven lo que dice nuestro embajador en la ONU, incluso lo que dice la Cancillería, es impecable. O sea, es basado en la Carta de las Naciones Unidas, basado en el derecho internacional. Rusia violó todo, México fue invadido varias veces, entonces no podemos aceptar esta invasión y esta anexión de territorios. Nosotros perdimos la mitad del territorio, entonces ¿cómo vamos a aceptar eso? Pero sí siento que cuando el presidente dice que somos neutrales, o sea, es un statement, una declaración ambigua. O sea, no somos neutrales. Estamos en contra de los actos que está haciendo Rusia en Ucrania. No es una guerra, no es que se pusieron a pelear porque no tenía nada mejor que hacer. No, es que Rusia invadió Ucrania. Y llamémosle a las cosas por su nombre. Si en un análisis histórico dice uno, bueno, es que se equivocaron porque ampliaron la OTAN, bueno, eso es otra cosa. Lo podemos discutir y se puede analizar. Pero que cuando un país invade a otro, la Carta de la ONU dice, eso no se vale. Ni la amenaza, ni el uso de la fuerza para lograr objetivos políticos.
Por eso pienso que se equivocó Putin y pienso que a veces el presidente se equivoca cuando dice, pues somos neutrales. No, no somos neutrales. Estamos a favor de Naciones Unidas y de la Carta de la ONU y del cumplimiento de la Carta de la ONU. Y aquí hay claramente un agresor y un agredido. Bien, Tocqueville, pues era un joven francés, también medio aristócrata, y llega a Estados Unidos y lo impresiona. ¿Por qué estoy preocupado por la democracia en Estados Unidos? Miren, por esto. En primer lugar, desde luego hubo un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021. ¿Quién encabezó el golpe? El señor Donald Trump, como está demostrando cada vez más el comité del Congreso. Entonces no hay duda. Pero vean estas cifras porque hay que tener conciencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Para mí están pasando por la crisis política más grande desde la Guerra Civil. 70% de las personas que se declaran republicanos creen que sí hubo fraude. No hay ninguna evidencia. Por supuesto no hay ninguna evidencia más que lo que Trump dice, yo gané y me hicieron fraude. Entonces, no hay ninguna evidencia, no han podido presentar una. Se sabe más bien de todas las presiones que hizo Trump para tratar de cambiar las elecciones o el resultado en Georgia y aquí y allá. Pero si ustedes tienen al 70% de los miembros de un partido diciendo que sí hubo fraude, por así que sí tenemos un problema con la democracia en Estados Unidos. No hay duda que Trump sigue controlando a la mayor parte del Partido Republicano. No sabemos qué va a pasar con la investigación de que sustrajo papeles con los secretos más secretos de la seguridad nacional de Estados Unidos. Se los llevó a su casa en Florida. Está acusado, no sé qué va a pasar. Trump puede volver a ser candidato en 2024. Yo creo que hay una polarización muy peligrosa. Estos grupos de ultraderecha que apoyan a Trump, que dicen es que hay un reemplazo, están reemplazando a los blancos con negros y latinos y asiáticos. Y Estados Unidos está dejando de ser lo que era. El 30% de los republicanos creen que en algún momento puede haber violencia. Una tercera parte. Entonces son datos realmente muy impresionantes. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones ahora en noviembre. Hace unos meses se decía, van a barrer a los demócratas, los van a barrer. Las cosas se han medio empatado por dos temas. El tema del aborto, donde la Suprema Corte básicamente le dio reversa a un famoso fallo de 1973, y eso realmente ha prendido mucho a las mujeres en Estados Unidos de que no pueden hacer eso. Entonces eso puede cambiar. Eso ha subido a los demócratas y puede tener un impacto al final. Y la otra son las acusaciones a Trump de que se llevó papeles vitales de la seguridad nuclear de Estados Unidos a su casa, lo que obviamente está penado. Miren, ¿por qué me preocupa? Uno podrá pensar lo que quiera de la democracia en Estados Unidos, antes si era democracia imperial, en fin, todo lo que quieran, pero no cabe duda que yo creo que es un país con un sistema democrático muy establecido. Si la principal democracia en el mundo está en problemas, yo creo que todos los que creemos en la democracia nos deberíamos de preocupar. Y sobre todo si somos vecinos, de esa democracia. Muchos, digamos, ¿con qué cara? Se los voy a poner así. ¿Con qué cara Estados Unidos puede decirle algo a Nicaragua? ¿O le puede decir algo a Venezuela? Que se han vuelto dictaduras totales y abiertas. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Ojalá y todo marche con normalidad. Pero ojo con el futuro de la democracia en Estados Unidos. Vean este mapa, este es del The Economist, es digamos lo que llaman ellos el Global Democracy Index. Entonces, mientras más azul, eres más democrático, y mientras más anaranjado, fuerte, eres más dictadura. Y en medio están pues todos los demás, ¿no? México, como ven, todavía estamos en el lado democrático, pero muy pálido, muy palidón, y eso a mí me preocupa. Bolívar, la segunda ola. Esta segunda ola es fantástica. En primer lugar, hay que recuerden, ya hubo una primera ola a principios de este siglo. Fue un grupo de gobiernos no sé si muy, pero exitosos, porque tenían dinero.
Tenían mucho dinero porque le estaban exportando materias primas, sobre todo a China, en forma abundante. Entonces, esa ola pasó, luego entraron en dificultades. ¿Por qué? Pues porque ya no podían exportar más y algunas cuestiones de mala administración, lo que ustedes quieran. Hoy hay claramente una segunda ola de gobiernos que, digamos, se asumen o dicen o piensan que son de izquierda. Yo no estoy seguro de que todos esos sean de izquierda, pero, digamos, así se presentan ante el mundo. ¿Cuál es la primera diferencia? Que no tienen dinero. Entonces, van a pasar y la están pasando mal porque no tienen dinero. Entonces, no es lo mismo pues, tener mucho dinero, ¿no?, que no tenerlo. Dos, acabamos de pasar una pandemia, la recesión, la recuperación, pues ha sido muy desigual. Entonces, muchos de estos gobiernos están endeudados y pues no está fácil recuperarte de eso. Entonces, vamos a ver qué pasa en las elecciones de fin de mes. Yo sí, lo personal, confieso, yo quiero que gane Lula. Sí quiero que gane. Porque no me gustan los gobiernos que les gustan las dictaduras, entonces prefiero a Lula que al señor Bolsonaro. Pero sí, vamos a ver si esto se completa. Miren, ahí están las caras de los gobiernos de izquierda hoy en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Perú y probablemente Brasil. Metternich, miren, como ustedes saben, pues hay muchos partidos conservadores que han estado creciendo en Europa. Son 12 gobiernos de derecha. Nunca había habido tantos gobiernos claramente de derecha en Europa. Y no son gobiernos de países menores, algunos son países ya muy grandes como el Reino Unido, Italia. Y entonces en Francia, Marine Le Pen, que es la derecha francesa, no ha ganado todavía. ¿Por qué? Porque en la tercera elección que se presentó pasó de 12% a 25% y en la última 40%. Entonces, no descarten que la señora Marine Le Pen puede llegar a ganar. Sí, sí puede. No lo deseo, pero sí puede. Entonces, tienen 6 gobiernos de centro. ¿Quiénes son las excepciones? Alemania, pero la verdad es que Alemania tiene un gobierno de coalición de hace 15 años, donde están los dos grandes partidos, la democracia cristiana y los socialdemócratas. Entonces, es un gobierno de centro, pero con, digamos, importante participación del centro derecha. Y España sí es un gobierno, digamos, el ala izquierda del espectro político español. Miren, estas son las caras de la derecha europea. La señora Liz Truss en Reino Unido. Es la tercera primer ministro de gobiernos conservadores, o sea, desde 2010. Ahí está Giorgia Meloni. Yo tuve, pues no sé si el gusto, pero sí la conocí. Yo fui embajador en Italia unos años. Entonces conocí a Giorgia Meloni cuando casi nadie le hacía caso, 4%. ¿Por qué ganó Giorgia Meloni? Pues yo creo que el temor hace que el partido de la centro izquierda, los demócratas, pues perdieran simplemente pues confianza de una parte importante de la población. Entonces están haciéndose a la derecha, pero los líderes tradicionales de derecha son Berlusconi, ¿no?, y Salvini, que ya han estado muchos años en el gobierno. Entonces yo creo que Giorgia Meloni supo capitalizar esta vuelta a la derecha y la desconfianza del electorado a los líderes tradicionales de la derecha. Es la única que no ha gobernado nunca. Entonces, por esa razón, pues un poco, pues logró esto. Además de que yo creo que esto cuenta, que es la primera mujer que va a ser presidenta del gobierno en Italia. Entonces, muchas mujeres votaron por ella. Y bueno, Marine Le Pen, y en fin, están todos estos, ¿no? Ahí está Erdogan, Orbán. O sea, son líderes populistas, muchos de ellos, pero de derecha. Bien, vean las secuelas de la pandemia. Me voy más rápido porque ya me extendí mucho, ¿sí? Vean, pues la pandemia causó, además de millones y millones de fallecimientos en el mundo, incluyendo a México, el cuarto país que tiene más fallecimientos, ¿sí?, pues causó una recesión
y eso causó que muchos países se sobreendeudaran para animar planes contracíclicos. La de recuperación de 2021 y sobre todo la invasión de Rusia a Ucrania, pues causaron una mayor demanda de bienes, elevación de precios de los energéticos y los alimentos. Todo esto pues más o menos les explica por qué el mundo está pasando por una ola inflacionaria. La inflación solamente no solamente, pero se ataca subiendo las tasas de interés. Entonces la Federal Reserve Board, el Banco Central de Estados Unidos, pues ha estado elevando las tasas de interés. México obviamente tiene que seguir lo que hace la Federal Reserve Board, a menos de que querramos quedarnos sin los capitales y que los capitales se vayan de México y se vayan a Estados Unidos. Por lo tanto, que está la tasa a 3.5 en Estados Unidos y se calcula que va a superar antes de fin de año los 4 puntos. Entonces eso hace que en México tengamos que elevar la tasa de interés y Banxico pues la ha estado elevando y ya está en 9.25. Obviamente esto tiene un impacto en la economía y pues lo que ya todos están previendo es que va a haber recesión en la economía de Estados Unidos y en la economía mexicana el año que entra. Miren, este es un gráfico que siempre lo presento en mis presentaciones, perdón la redundancia. Me impacta mucho que México, está aquí, fue el segundo país que menos gastó y menos animó la economía después con la pandemia. Solamente Egipto gastó menos que nosotros. Y vean, ¿no? Eso, pues yo creo que fue mala noticia en 2020 y 2021, pero al mismo tiempo hoy nos da un poco más de margen de maniobra que otros países, porque México no se sobreendeudó. Entonces, esto puede ser hoy una buena noticia. Stephen Hawking, ¿se acuerdan de él, no? Que le dio esta terrible enfermedad, etcétera. Stephen Hawking, pues decía, de veras, especie humana, hagan algo. Sí vamos a desaparecer si no se hace algo. Entonces yo me acuerdo siempre de una canción, ¿se acuerdan que decía, no te quieres enterar? ¿No? Bueno, era una canción rockera de mi época y por eso me acuerdo, porque era muy simpática la canción. Entonces, no te quieres enterar, ¿no? Bueno, pues no te quieres enterar de la gravedad de la emergencia climática, pero es real, es real. Y ustedes la van a padecer mucho más que mi generación. Ustedes le van a reclamar a mi generación. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué nos heredaron un mundo realmente en peligro? El cambio climático pues te lleva a la pérdida de biodiversidad, te lleva a crisis alimentarias, inundaciones, sequías, olas de calor, todo lo que ustedes ya saben. La desaparición de los 2 polos, ¿no? La elevación del nivel del mar, en fin, desastre absoluto. ¿Cuál es el problema? El problema inmediato es que el panel intergubernamental de cambio climático, la ciencia en el mundo, ahí están todos los científicos del mundo serios, el IPCC por sus siglas en inglés, y dicen hay que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero 45% antes de 2030. Si no, el daño al clima global puede ser irreversible. Eso dicen los científicos, consenso global. Solo algunos intereses económicos dicen, no, no es cierto, esto es un complot chino. Eso es lo que decía Trump, ¿se acuerdan? Entonces, no es así, es real, está ocurriendo. No es que va a ocurrir en el futuro, es que ya está ocurriendo, ya lo estamos viendo. En México ya cada año decimos, este año la sequía está peor, ¿verdad? Pues gran descubrimiento, pues claro que está peor. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces, tómenlo en serio y véanlo. El IPCC dice, hay que reducir 45% las emisiones. Pero lo que los países están ofreciendo de reducción implica lo contrario, implica que va a haber más emisiones en 2030, 13% más de lo que hay actualmente. Vamos a ver ahora en noviembre la COP27 en Egipto, a ver a qué conclusiones llega, pero realmente es un tema serio.
La recuperación económica de 2021 no solo no redujo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino implicó que los países, todos, gastaran casi 700,000 millones de dólares en subsidiar combustibles fósiles para lograr la recuperación económica. Entonces, no vamos en la dirección correcta, vamos en una dirección equivocada como mundo. Y no hay piloto, porque si tuviéramos un gobierno mundial, no estoy hablando a favor de un gobierno mundial, pero si hubiera un gobierno mundial, pues a lo mejor podría decir por aquí. Pero no, acuérdense, somos 193 soberanías y pues realmente en ese sentido la anarquía sí existe. Todas estas son fotos de los últimos meses. Entonces ahí hace totalmente el Polo Norte o la Antártida, no es la Antártida, totalmente cómo se ha ido perdiendo el hielo. Vean las olas de calor en Grecia. Si hace tanto calor que de repente ¡paz!, empiezan los incendios. Pakistán totalmente inundado. El 30% del territorio de Pakistán está inundado. Y la sequía en algún país de África. Bueno, ¿dónde queda México en todo esto? ¿Cómo nos va a afectar? En primer lugar, México es un país muy vulnerable al cambio climático. Ustedes lo pueden comprobar rápidamente, hay un estudio fantástico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, donde se dice pues, el atlas de riesgo sobre cambio climático en México. Todos los municipios costeros pues, pueden sufrir mucho, incluyendo Huatulco. Todos, el norte del país va a tener sequías mayores y el sur del país va a tener más inundaciones. Entonces, somos un país con enormes riesgos. Ya se considera México un país híbrido en democracia. Yo no creo, se los digo, también lo aprendí en 40 años, que un país se vuelve fuerte sin instituciones sólidas. Los únicos países que son exitosos son aquellos que tienen instituciones sólidas, que se traducen ¿en qué? En confianza. En confianza. Los ciudadanos confían si ven que las instituciones funcionan. Y sin confianza los países no progresan. Tiene que haber confianza en nosotros, en México, en nuestras instituciones. Tenemos esta oportunidad histórica que es real, yo espero que se aproveche, pero tenemos que hacer la tarea. Cómo hacer que vengan muchas industrias a México, se establezcan, creen empleos, haya derrama de riqueza. Muy importante. No estoy diciendo que esto es la única salida, no, estoy diciendo que es una oportunidad. Por supuesto, tiene que ser y tienen que seguir los programas de atención social a los grupos menos favorecidos. El Estado tiene que hacer un enorme esfuerzo y eso es fundamental, pero ojalá ya aprovechemos eso. Eso me lleva a pensar, y miren, yo estuve de embajador en Japón, conocí 7 años, estuve en Europa, como ya les comenté, pero no tengo la menor duda que los intereses vitales de México están en América del Norte. Simplemente porque piensen en cualquier tema y van a ver inversión, comercio, migración, remesas, seguridad, el tema de las armas, el crimen organizado, el narcotráfico, lavado de dinero, el turismo. O sea, son realidades. Ahí estamos, el 76% de los turistas que llegan a México son de Estados Unidos, 76%. Como un 10% son canadienses. Entonces, ¿dónde están los intereses turísticos de México? Los más importantes. Y miren que yo me trataba de que vinieran más japoneses a México. Y, ¿no? Muy bien, qué bueno que vengan, pero no se compara. Las remesas, 50,000 millones de dólares el último año. O sea, es la segunda entrada de divisas al país. La primera es la venta de automóviles. La segunda son las remesas. El doble del monto de la inversión extranjera. Entonces, díganme ustedes dónde están los intereses vitales del país. Y luego, si ven la agenda, por decirlo así, negativa, crimen organizado, narcotráfico,
las redes de tráfico de armas, todas las cosas que no nos gustan, que no quisiéramos ver, ¿no? Pues también son con Estados Unidos. O sea, la integración económica de México y Estados Unidos es real, muy difícil de revertirla. Y yo pienso en lo personal que no, tampoco sería deseable. Entonces, claro que sí, México tiene que mantener, creo yo, sacarle el mayor provecho a procesos muy profundos de integración económica y hasta diría y social de México en América del Norte. ¿Saben cuántos mexicanos hay en Estados Unidos o descendientes de mexicanos? 38 millones. Mexicanos o descendientes de mexicanos. Entonces, yo recuerdo cuando se negoció el TLC, decían, no, es que nos va a cambiar Estados Unidos. Híjole, sí, pero también cambiamos Estados Unidos, ¿eh? Hoy México es mucho más importante para Estados Unidos de lo que éramos hace 30 años. Claro que hay que mantener la diversificación de la política exterior y de todos los intercambios, por supuesto, siempre es un sí de antemano. Claro que hay que hacer todo el esfuerzo con Europa, con América Latina, con Asia, con algunos países de Asia en especial. Todo lo que se pueda, bienvenido. Pero nunca, y eso se los puedo asegurar, nunca va a ser sustituto de la relación con Estados Unidos. Los que piensan que, no, es que ahora nuestro socio comercial va a ser Europa, perdón, no saben lo que están diciendo. Simplemente no saben lo que están diciendo. O sea, no somos Brasil. Brasil sí tiene opciones comerciales. Un tercio lo tiene con China, más o menos, otro tercio con Europa y otro tercio con Estados Unidos. México no. Canadá tampoco. Canadá, el 90% de sus exportaciones son a Estados Unidos. Si ustedes ven incluso el mapa de Canadá, véanlo, la frontera con Estados Unidos, más del 50% de la población canadiense, que es inmenso su territorio, vive a 200 millas de la frontera con Estados Unidos. O sea, pegaditos a Estados Unidos, ahí están los canadienses. Entonces, no estoy haciendo elogios, simplemente estoy tratando de explicar realidades y tratar de dispersar algunos mitos. Yo creo que México debería evitar un panel en el TEMEC. Estoy en contra porque estoy seguro, absolutamente seguro, que lo vamos a perder. Si vamos a un panel, acuérdense de mí, lo vamos a perder. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la razón. Simplemente el gobierno negoció y aceptó un tratado que claramente dice que está prohibido discriminar a las empresas de Estados Unidos y Canadá en favor de tus empresas nacionales. Lo dice el tratado. Y lo aceptamos y así se negoció. Y ahora no nos gusta. Bueno, okay, pero ojalá y no vayamos a un panel porque nos va a costar miles de millones de dólares. Y además, quizá lo más delicado, pues crea un clima de desconfianza hacia la inversión hacia México y eventualmente, acuérdense que el TEMEC tiene que ser revisado en 2026. Entonces, pues yo creo que sería mal precedente. Entonces yo creo que la prioridad es hay que mantener el TEMEC. Yo sí quisiera que hubiera más flexibilidad de parte del gobierno mexicano para negociar con Canadá y Estados Unidos. Hay manera. Créanmelo, sí hay manera, con habilidad, con inteligencia, sí se puede negociar, esa es mi convicción profunda. Y obviamente hay que hacer la tarea, nada es gratis en la vida, ni un lunch es gratis en la vida. Entonces, creo que México debe evitar sorpresas, no está bien cambiar las reglas repentinamente. Ay, pues así eran las reglas, no, ya te las cambié. ¿Por qué? Pues porque soy así, no, te las cambio. Hombre, acuérdense, las sorpresas ni de cumpleaños, ¿no? Cuando te dicen, ay, una fiesta sorpresa, ay, qué horror, yo quería ver tele, ¿no? Entonces, las sorpresas ni de cumpleaños. Entonces, tenemos que promover más energías limpias y agua. Pues, con esto llegué al final de mi presentación, me dice Jessica que ya acabé. No, entonces ya acabé. Muchas gracias por su atención. Disculpen que me haya extendido, pero esos temas me emocionan. Sí, claro. Acá. No, pues acá. No.
Le agradecemos muchísimo al embajador Ruiz Cabañas y ya tenemos manos levantadas. Yo sabía que esto iba a generar muchas preguntas por parte del público. 1, 2, 3, por favor. Si se presentan y hacen la pregunta de manera clara, por favor. No se escucha. Sí. Quiero que me tome antes de que se apague. Quiero pensar Eso. ayuda a ver el mundo, pero encuentro aparentemente, embajador, una contradicción. Dígame. Usted esboza en su ponencia una estrategia nacionalista, no diría populista, nacionalista, con una gran intervención del Estado, y argumenta al final de que deberíamos ser socios de Estados Unidos. Yo se me había preguntado, y lo hizo al TID y a todos, ¿por qué México no ve a América Latina? ¿Por qué no se integra con Perú, con Chile, con Brasil y con Centroamérica? ¿Y por qué no le hacemos el equilibrio político a Estados Unidos? Porque siempre aparecemos como socios de Estados Unidos y nuestro PBI ha crecido en los últimos 40 años 2%. O sea, algo está fallando ahí. Y en ese algo está fallando también aparece China como socio que quiere invertir en el límite de Tehuantepec, y aparentemente Estados Unidos no quiere eso. Ahora, debo decirle como peruano, sé que Chile está invirtiendo en Perú y va a crear un puerto muy grande en la costa peruana. Hay un equilibrio sociopolítico, como usted lo dijo, pero me gustaría su interpretación, porque la propuesta, que es muy amplia, llegar a una propuesta integradora en donde veamos a América Latina no como el patio trasero, sino como sus hermanos de América Latina, como diría Bolívar, aunque los que critican a Simón Bolívar, que descubrió los países o conquistó los países, indican que San Martín, en el caso peruano y Chile, cumplió mejor rol. Pero la integración latinoamericana, ¿dónde está en esta propuesta? Gracias. Bien, mire, en primer lugar, yo sí creo que, pues no sé, yo no diría que mi propuesta es nacionalista. Digo, también, claro, tiene algo de nacionalista. Soy mexicano y quiero que a mi país le vaya bien. Pero es más bien realista, ¿sí? Yo, ¿por qué creo que la integración económica se ha dado con Estados Unidos? Híjole, en primer lugar, por lo mismo que Canadá. Porque, así como se dice, infancia es destino, geografía es destino. Entonces, la vecindad con Estados Unidos pues, ha determinado muchas cosas con la posición de México en el mundo. Si usted revisa el comercio exterior de México en el año 1910, ¿quién era el principal socio comercial de México? Estados Unidos. Si lo revisa en 1920, ¿quién era el principal socio? Estados Unidos. En 1930, 40, yo ya hice ese ejercicio y clarísimo. ¿Por qué? Porque había complementariedad. Porque obviamente Estados Unidos primero se convirtió en la potencia hegemónica en el continente y luego la potencia hegemónica a nivel mundial. Entonces, obviamente México quería que Estados Unidos invirtiera en México y Estados Unidos tenía los recursos para hacerlo. Eso históricamente no se da con América Latina, excepto en los últimos 30 años, y ahorita le explico. Entonces, México negocia con Estados Unidos $2 millones por minuto. Por minuto. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos junto con China y Canadá, y ahí vamos. A veces un año sube Canadá, otro año sube México, otro año sube China. Entonces, esa complementariedad pues no se da con América Latina. ¿Por qué? Porque pues más bien somos competidores. Ahora déjeme decirle algo. Si usted ve la política de México hacia América Latina, claro que busca integración con América Latina, pues por eso existe la Alianza para el Pacífico, ¿no? Alianza que me consta propuso Perú, porque yo estaba entonces en esos temas. Perú la propuso.
la Alianza del Pacífico e invitaron a México. Y entonces sí hay un esquema de integración con América Latina, no es que nos hayamos olvidado, pero los volúmenes de comercio e inversión pues no son comparables con los de América del Norte. Y déjeme decirle algo más. Si usted revisa quién es el principal o los 5 principales socios comerciales de cualquier país de Centroamérica o de Sudamérica, ahí está México. México es un socio comercial muy importante de todos estos países. El país que más invierte, el país latinoamericano, que más invierte en otros países latinoamericanos es México. Entonces, claro que hay una presencia mexicana en Centro y Sudamérica, pero simplemente no se compara con la interrelación económica que hay con Estados Unidos y Canadá. Son realidades económicas. ¿Alguien más había levantado la mano por allá? Muchas gracias. Buenos días, es Daleisa León. Y ¿De qué universidad o de dónde viene? Soy de UABC, Mexicali. Muy bien. Y Sí, sí le escucho. Fuerte, fuerte. Ok, en la competencia hegemónica entre Estados Unidos y pues China, mi pregunta es, ¿considera que el tambaleo, por llamarlo de alguna manera, en la democracia estadounidense sea una oportunidad para que China siga tomando ventaja en la disputa por la hegemonía mundial? Es una buena pregunta. Yo creo que, digamos, la crisis política, la polarización, más que la polarización tremenda que hay en Estados Unidos, los debilita como sociedad, los debilita mucho, y porque es una sociedad en crisis, ¿no? Si esta polarización no disminuye, obviamente Estados Unidos tiene menos punch, por decirlo así, en el mundo. Entonces, ¿eso probablemente le favorezca eventualmente a China? Sí, sí lo creo, ¿sí? ¿A mí por qué me preocupa? Pues porque somos vecinos de Estados Unidos. Entonces yo, desde luego, no quiero que haya una guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que las guerras ya en esta época, de ese tamaño, pues realmente ponen en peligro al mundo entero, ¿no? Entonces, obviamente yo no quiero que haya guerra entre China y Estados Unidos. Creo que debe ser evitada, debe ser evitada, debe hacerse todos los esfuerzos para que no se dé, ¿sí? Que siga siendo una competencia hegemónica, pero no una guerra hegemónica. Pero sí creo que la polarización debilita a Estados Unidos, sí lo creo. De alguna manera lo dice uno. A ver, si tienen problemas en sus elecciones en noviembre y sobre todo en las de 2024, pues ¿con qué cara van a dar lecciones de democracia al mundo? Oiga, yo le vengo a decir que usted debería tener elecciones muy limpias. ¿Sí, no? A Daniel Ortega le van a decir eso. Mire, bien, está bien. O si vuelve Trump pues, no le importa nada. La democracia, los valores tradicionales, los derechos humanos, no le importa. Entonces creo que sí lo debilita. Atrás. Hola, buenos días. ¿Quién habla, perdón? Soy Valeria Zeta de la Universidad Latina de América de Morelia, Michoacán. Y mi pregunta es, el hecho de que en Europa esté el ascenso de gobiernos de derecha, incluso con tintes fascistas como en Italia, y que en América Latina esté la segunda ola de gobiernos de izquierda, ¿cómo cree usted que esto va a afectar las relaciones internacionales y diplomáticas entre los países con estas dos visiones opuestas de política? Qué interesante. Gracias. Déjeme decirle, yo siento que hay un ascenso de la derecha, pero es derecha muy populista. En Italia es populismo, ¿sí? De derecha. No creo, contrariamente a lo que se ha estado diciendo, que es un partido fascista. No es un partido fascista
así mussoliniano, no lo es. Es un partido de derecha, de valores muy tradicionales. Pero si uno ve lo que dice Giorgia Meloni, la verdad es que se parece mucho a lo que decían los demócratas cristianos hasta los 80s. La democracia cristiana, muy ligada a la Iglesia Católica. Entonces, lo que yo veo en Italia, sobre todo, es una reacción de temor a los musulmanes, a los migrantes, ¿no? Hay algo de racismo, pero no necesariamente de fascismo. El sistema político italiano es extraordinariamente complejo y tiene una enorme inestabilidad. No sé, llevan 70 primeros ministros en 70 años, ¿no? Entonces, realmente no me extrañaría que Giorgia Meloni no dure mucho tiempo. Se lo digo así sinceramente. ¿Va a durar como figura política y una fuerza política? Sí. Como presidenta del gobierno no estoy seguro que dure mucho tiempo. O sea, a lo mejor dentro de un año o dos vuelve a haber elecciones en Italia. Sus lemas no son fascistas y además hicieron algo muy inteligente. Se unió con Berlusconi, con Salvini, tienen 44% del electorado, o sea, de las asientos en el Congreso, en el Parlamento, y hicieron dos pactos muy importantes. Pacto con la Unión Europea, o sea, no se van a salir de la Unión Europea los italianos, si viven de eso, ¿cómo se van a salir? Y dos, hicieron un pacto de lealtad con la OTAN. Entonces, yo le puedo asegurar que Italia ni se va a salir de la OTAN, ni se va a salir de la Unión Europea, ni va a tener políticas abiertamente fascistas. Este partido se llama Fratelli d'Italia. Es como si hubiera en México un partido que se llamara Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Porque es parte de su himno. Así empieza el himno italiano, Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, ¿no? Entonces, no veo que vayan a tener esas políticas. Sí les preocupa 3 o 4 cosas, porque es un partido de derecha. Uno, les preocupa digamos que haya la influencia de los migrantes y que les lleguen otras culturas y, ¿no? Un poco el fantasma de los musulmanes, así los tiene muy preocupados. 2, les preocupa mucho los movimientos progresistas y no están de acuerdo con ellos en todo lo que es la agenda LGTBI. Eso está clarísimo, ¿sí? Ellos están a favor de la familia tradicional, lo mismo que dice el Papa, lo mismo que decían los demócratas cristianos. Entonces, creo que es lo que va a ocurrir. En otros movimientos, Marine Le Pen es mucho más dura y mucho más, yo diría, más de derecha o por ahí. Los de Vox en España son mucho más de derecha. En Italia las cosas son más, en ese sentido, más fluidas. El populismo llegó con el movimiento 5 estrellas hace unos 10 años y ahí han estado y quieren resultados inmediatos. Esa es una parte del populismo. Yo te doy resultados mañana. Entonces, por eso están así. Y tienen temor. No, yo no digo que tengan razón en temor. Claro que no la tienen, pero tienen temor y vaya y usted convénzalos de que no tengan miedo, ¿no? Entonces no veo eso. En cambio, sí hubo un problema, hubo una fractura, hubo una época, en los años 90, primera decena de este siglo, donde realmente Italia y América Latina empezaron a tener consultas realmente interesantes, ¿no? Se unía por un lado todos los países de la CELAC con todos los países de la Unión Europea y eran unas cumbres de 50, 60 jefes de Estado. Yo creo que muy positivas. Lo que quebró eso fue Venezuela. Venezuela quebró eso porque los europeos pues empezaron a excluir a Venezuela pues por desviarse del curso democrático. Y ahora es Nicaragua. Entonces, ese tipo de encuentros se perdieron. Yo creo que Europa está muy concentrada en sus prioridades inmediatas, Ucrania. Y en eso están concentrados. Creo que no le van a permitir a Rusia, hasta donde ellos puedan, ganar esa guerra. No se lo van a permitir. Porque si usted es finlandés y dice, oye, ya ocurrió lo impensable, Rusia invadió Ucrania. Eso era impensable hace unos años. Bueno, ya ocurrió.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Suecia y Finlandia, que no eran de la OTAN, dicen, no, yo sí me junto con la OTAN porque yo soy el siguiente. Entonces, ahorita están concentrados en eso. Los latinoamericanos andamos, yo creo, un poco más dispersos, o mucho más dispersos. Creo que es una izquierda, hay que distinguir claramente la izquierda latinoamericana. Yo no creo que Boric y Petro sean lo mismo que lo que es Díaz-Canel en Cuba o Ortega en Nicaragua. De hecho, Boric ha hecho críticas públicas abiertas a Cuba y a Nicaragua y a Venezuela. Entonces no son lo mismo, digamos, hay una izquierda latinoamericana socialdemócrata, progresista, que le importa la democracia, le importan los derechos humanos, le importa el Estado de Derecho. Y claramente hay otra izquierda, otros regímenes que se dicen de izquierda, pero que no son democráticos. Entonces yo creo que ahí esa es la gran diferencia. No sé si contesté su pregunta. A usted. Tomamos una última pregunta, por favor. Bueno, si la hay. Sí, la hay, exactamente. Sí, allá atrás, por favor, a la izquierda. Pues échese Bien, de ¿viene su el micrófono pecho, o no? compañera. Sí, ya llegó. Allá. Soy estudiante de la Universidad del Mar, del campus Puerto Ángel, me llamo María López y pues no es una pregunta, es un comentario, porque a veces como mexicanos nos concentramos en hablar en los problemas del mundo y sí, en todo el mundo hay violencia, en todo el mundo hay tintes bélicos, pero México tiene sus propios problemas y actualmente sí hay una crisis de seguridad. Entonces, la pregunta o comentario que me pueda hacer sobre qué piensa en cómo nuestro gobierno o la sociedad está contribuyendo a crear un México más seguro. A ver, si entendí bien, usted quiere que yo haga un comentario sobre el problema interno de México, sobre seguridad. Sobre seguridad, porque, bueno, Estados Unidos tiene un problema democrático y claramente es racismo. Es algo más que racismo. Pero el racismo está bien, sí. fundado, sí está arraigado. Y A ver, no vamos a poner aquí a debatirnos, si no, no vamos a salir de la sala. ¿Cuál es la pregunta específica, por favor? ok, en México, ¿piensa que puede haber un problema en democracia, así como lo tiene Estados Unidos? Mire, yo creo que en México hubo una transición a la democracia en los fines de los 90, cuando el entonces partido dominante era el PRI, cuando pierde el control de la Cámara de Diputados en 1997, pues difícilmente puede decir uno, ese país no es democrático. Si el partido que había dominado la vida política del 97 y luego en el 2000 pierde primero la Cámara y luego la presidencia. Entonces claramente creo que hubo una transición, creo que se crearon instituciones muy importantes como el INE, creo que se creó el INAI, el INE, toda una serie de instituciones autónomas que ayudan a fortalecer la democracia en México. Yo sí quiero que siga el INE, no quiero que haya reforma del INE, no estoy de acuerdo. Lo que funciona bien no lo cambies, ¿no? Entonces, creo eso. En el tema de seguridad, pues, estoy de acuerdo con usted. El principal problema de México es la seguridad, son la justicia y los derechos humanos. Son como las dos caras de la misma moneda. Sí, por un lado, usted no puede tener seguridad si no está basada en los derechos humanos y en la justicia. Y no puede tener justicia y derechos humanos si no hay un mínimo de seguridad. Entonces, yo sí creo, y lo lamento, he visto debilitarse al Estado mexicano en las últimas 2 décadas o 3. No es con este gobierno, 2 o 3 décadas, donde el Estado mexicano ha perdido el control del territorio. Es la verdad, lo sabemos todos. Sí me angustia mucho eso, claro que me angustia. Me siento en deuda con ustedes, con su generación. Siento que mi generación no está respondiendo a los retos de la manera en que les deberíamos entregar un México más seguro. Un México con instituciones más
más sólidas, más funcionales. Creo firmemente que parte de nuestros problemas de seguridad están muy ligados a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque las armas y el lavado de dinero vienen de Estados Unidos a México y las drogas van de aquí para allá. Y es una mezcolanza terrible. Entonces, por esa razón, pienso que Estados Unidos es fundamental en nuestra seguridad. Así como nosotros somos fundamentales en su problema, hoy se llama fentanilo, pero tienen otros problemas en los que México está ligado. Entonces, sí, es el principal reto de México, pero no estoy a favor de las soluciones únicas. ¿Qué le ha faltado a México? Y con esto termino. Le ha faltado una política de Estado en materia de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Realmente cada presidente que llega trae su propia solución y su espectro, 6 años, lo que puedas lograr en 6 años. Entonces no podemos darle continuidad a una solución de Estado, pero a menos de que haya un gran acuerdo nacional. ¿Qué sería eso? Por supuesto que hay que fortalecer realmente a todas las policías locales y estatales. Puede haber una Guardia Nacional o una Policía Federal, lo que usted quiera, pero no va a reemplazar a las policías estatales y locales, a las que nunca les han pagado bien, nunca las han equipado bien, todo lo que ya sabemos. 2, creo que hay que fortalecer los ministerios públicos, los que investigan los delitos y acusan a los delincuentes. En España un ministerio público tiene 10 casos, no más. En México un ministerio público puede tener 700 casos. ¿Cuántos va a investigar? ¿Entienden? Por eso tenemos un problema de impunidad. 3, los jueces. Por supuesto que hay que fortalecerlos de muchas maneras para que hagan bien su trabajo. Y 4, las cárceles. Las cárceles, muchas están dominadas por el crimen organizado. Entonces, tiene que juntar todos los eslabones de la cadena y poner todos los recursos y hacer corresponsables a todos. El gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, por supuesto que el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil y las universidades. También las universidades tienen un papel. Con eso termino. Le agradecemos muchísimo al embajador.